El jefe de la mafia regresó a la mansión antes de lo esperado y casi se desmaya al ver lo que tenía ante sí. Las risas de los niños resonaban en la quietud de la tarde. Un sonido tan puro y tan inquietante que Nathan Blackwell sintió como si una mano invisible le apretara el corazón hasta que éste olvidara cómo latir. El maletín de cuero italiano, repleto de contratos multimillonarios y oscuros planes, se le resbaló de los dedos y cayó con un seco golpe sobre el camino de grava blanca, algo que ni siquiera se molestó en notar. Los ojos del hombre que hacía que todo Chicago se inclinara ante él no podían procesar lo que estaba sucediendo en el exuberante césped verde de la finca que le pertenecía. Allí, bajo el sol dorado de las 4 de la tarde, su hijo Ethan, un niño de 6 años al que 5 de los mejores neurólogos de Estados Unidos habían diagnosticado unánimemente autismo severo y una pérdida permanente de conexión emocional, se aferraba al cuello de una mujer y reía a carcajadas como si nunca hubiera conocido el dolor. Esa mujer no era Serena, su impecable y hermosa prometida, ni ninguna de las costosas terapeutas que había contratado. Era Vivian Moore, la empleada doméstica. Nathan nunca la había mirado directamente a los ojos durante más de 2 segundos. Una joven con un uniforme verde barato y guantes de goma amarillos brillantes que relucían al sol. Ella gateaba por el césped, haciendo ruidos juguetones como relinchos de caballo, sin importarle en absoluto que las rodillas de su uniforme estuvieran manchadas de verde. Ethan estaba sentado sobre su espalda, con sus pequeños brazos extendidos, como si quisiera abrazar el mundo entero, con el rostro radiante de una felicidad que Nathan no había visto ni una sola vez en los últimos 4 años. 4 años. 4 años viendo a su hijo sentado en una costosa silla de ruedas con la mirada perdida fija en la nada. 4 años escuchando a los médicos explicar que los músculos de Ethan se habían atrofiado y endurecido, que el niño no podía soportar su propio peso, que la risa era un reflejo que no podía producirse en su estado. 4 años gastando millones de dólares en los tratamientos más avanzados, los dispositivos médicos más caros, los supuestos mejores especialistas. Y ahora una empleada doméstica con guantes de goma de $2 estaba haciendo lo que todo su dinero no podía comprar. La pistola escondida bajo su traje, de repente, le pesaba como una piedra, arrastrando su hombro hacia abajo. Nathan Blackwell, el hombre que una vez se había enfrentado al cañón de un enemigo sin pestañear. El hombre que había dado órdenes de cuidar de personas sin titubear, ahora permanecía clavado en el sitio como una estatua ante la visión de su hijo riendo y jugando. El contraste era tan marcado que resultaba cruel. Su traje de $15,000 contra el uniforme barato de la chica. El poder de un jefe de la mafia que aterrorizaba a toda una ciudad contra la impotencia de un padre que no podía hacer sonreír a su propio hijo. 5 neurólogos de primer nivel, con todos los títulos y toda la reputación, habían fracasado estrepitosamente, mientras que una chica que no se había graduado en la universidad estaba creando un milagro justo delante de él. La mente de Nathan daba vueltas tratando de conciliar contradicciones que no tenían explicación. Esa mañana, justo antes de salir para una reunión, Serena le había hablado con voz dulce y preocupada, diciéndole que Ethan necesitaba una dosis más alta de sedantes debido a episodios agresivos incontrolables. Le dijo que el niño había arañado a una enfermera, había gritado toda la noche y había perdido completamente el contacto con la realidad. Pero el niño que reía frente a él no parecía un paciente que necesitara sedantes. El niño estaba vivo, sentía, amaba. Una pregunta estalló en la cabeza de Nathan como una bomba atómica, destrozando todas las creencias que había construido durante los últimos 4 años. Si su hijo podía reír, podía abrazar, podía jugar como un niño normal, entonces, ¿quién le había mentido? ¿Quién le había hecho creer que Ethan era un cascarón vacío sin emociones? ¿Quién le había robado 4 años de la infancia de su hijo y había convertido al niño en un fantasma en su propia casa? Y, sobre todo, ¿por qué Nathan sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar? Todo lo que sabía, todo lo que creía, todo lo que había aceptado durante 4 años se derrumbaba. Y entre los escombros de ese entendimiento completamente trastocado, solo una cosa estaba clara, de una forma que le dolía. Alguien le había engañado. Alguien pagaría por ello.
Si quieres saber la horrible verdad que se esconde tras esta trama, dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte el video con tus amigos amantes del drama. Y no olvides suscribirte para no perderte lo que sucederá a continuación. Nathan caminó hacia el jardín, cada paso pesado aplastando la grava blanca. Ese sonido chirriante rompiendo la frágil burbuja de felicidad que flotaba sobre el césped verde. Vivian lo oyó y todo su cuerpo se paralizó como si alguien le hubiera echado un cubo de agua helada por la cabeza. Se giró y su rostro palideció al instante cuando vio la alta figura de Nathan Blackwell avanzando directamente hacia ella. En su mente, la fría voz de Serena resonó de inmediato. La regla que aquella mujer había repetido una y otra vez el primer día de Vivian en esta mansión. No toques al joven amo. Si lo tocas, serás despedida inmediatamente, sin carta de recomendación, sin una sola compensación. Vivian bajó rápidamente a Ethan al césped, tan apresurada que casi hace caer al niño. Se arrodilló, con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista hacia el amo de la casa. Sus manos, aún dentro de los guantes de goma de color amarillo brillante, temblaban frente a su pecho como alguien que espera una sentencia de muerte. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera saltar de sus costillas, y su respiración se volvió rápida y superficial. Había cometido un error fatal. Había roto la regla más importante. Y ahora perdería el único trabajo que la mantenía con vida. Perdería su refugio. Lo perdería todo. Pero lo que sorprendió a Vivian fue que Ethan se negara a dejarla. El niño se aferró a la manga de su uniforme, con sus diminutos dedos agarrándola como si fuera el único salvavidas en un vasto océano. Dejó escapar un gemido de protesta, un sonido claro y deliberado, nada que ver con los gruñidos sin sentido que los médicos habían descrito en su historial médico. Nathan se detuvo a unos pasos de distancia, con sus ojos agudos y fríos, captando hasta el más mínimo detalle. Observó cómo su hijo se aferraba a la criada. Observó la inconfundible resistencia en cada uno de los movimientos del niño, y su mente comenzó a procesar lo que estaba viendo. No se trataba de un reflejo inconsciente, como habían estado explicando los médicos durante 4 años. Se trataba de un acto intencionado por parte de un niño plenamente consciente del mundo que le rodeaba. Entonces Ethan hizo algo que hizo que Nathan sintiera como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. El niño percibió la tensión que irradiaba Vivian, sintió el miedo que estremecía su cuerpo y actuó. Ethan soltó la manga de Vivian, gateó hacia adelante y se puso de pie sobre sus pequeñas piernas, erguido justo delante de la criada, como un escudo viviente. Levantó sus pequeños brazos y los extendió a ambos lados, como si intentara proteger a Vivian de cualquier peligro. Los ojos marrones del niño, los mismos ojos que eran idénticos a los de su difunta madre, miraron fijamente a los de Nathan con una expresión que este hombre nunca había visto en el rostro de su hijo. Era una mirada cautelosa, una mirada recelosa, la mirada de un niño que intenta proteger a su ser querido de un enemigo. Y ese enemigo era su propio padre. Nathan sintió una punzada de dolor en el pecho, más aguda que cualquier bala a la que se hubiera enfrentado en una vida empapada de violencia. Su hijo, el niño que los médicos habían jurado que no podía reconocer a su familia, estaba allí de pie protegiendo a una criada de él. La brutal verdad se abalanzó sobre él como un maremoto. A los ojos de Ethan, Nathan Blackwell no era su padre. Era un extraño, era una amenaza, era alguien de quien su hijo debía desconfiar. Y Vivian, la criada con los guantes de goma amarillos baratos, era seguridad. ¿Era alguien en quien confiar? ¿Era alguien a quien valía la pena proteger? La voz de Vivian se elevó, temblando en el pesado silencio. Señor, lo siento, no sabía que iba a volver a casa antes de lo previsto. Se quedó arrodillada en el suelo, con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista. Nathan tragó saliva con dificultad, con la garganta seca y amarga. Cuando habló, su voz sonó ronca, desconocida incluso para él mismo. Quédate donde estás, no te muevas. Vivian se quedó rígida, esperando que estallara la furia, esperando los insultos gritados, esperando la fría declaración de despido. Lo había estado imaginando desde el momento en que lo vio, pero no pasó nada. Nathan solo se quedó allí,
inmóvil como una estatua, mirando a su hijo con esos pequeños brazos levantados, protegiendo a la criada. Estaba en su propio jardín, en la mansión que poseía, en el imperio que había construido con sangre y lágrimas. Y se sentía como un extraño, un intruso, alguien no deseado durante 4 años. ¿Dónde había estado cuando su hijo necesitaba un padre? ¿Qué había estado haciendo mientras Ethan crecía en soledad y miedo? ¿En qué había creído mientras la verdad estaba justo delante de sus ojos? Si tan solo hubiera estado dispuesto a tomarse el tiempo para mirar. Nathan Blackwell, el jefe de la mafia que no sabía lo que era el miedo, sintió por primera vez en su vida un dolor que el dinero no podía curar y que el poder no podía borrar. El dolor de un padre que se había convertido en enemigo a los ojos de su propio hijo. Nathan se acercó, con la voz rápida y cruda por la desesperación. ¿Desde cuándo era capaz de reír así? Los médicos decían que sus músculos se habían atrofiado y endurecido. No podía soportar el peso de su propio cuerpo. Decían que la risa era un reflejo que no podía existir en su estado. ¿Desde cuándo? Las preguntas salían disparadas como balas, una tras otra, cada palabra cargada con el desconcierto de un hombre que veía como todo su entendimiento de la realidad se desmoronaba en pedazos. Viven seguía arrodillada en el césped, pero cuando oyó esa pregunta, levantó lentamente la cabeza. Por primera vez desde que había puesto un pie en aquella mansión, miró directamente a los ojos de Nathan Blackwell. Sin miedo, sin bajar la mirada. En ese momento, olvidó que el hombre que tenía delante era el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Olvidó que ella solo era una pequeña criada invisible. Olvidó todas las reglas y límites que había obedecido durante 8 meses. Su voz se elevó, llena de un feroz instinto protector hacia el niño que se interponía entre ellos. Siempre, Señor, Él siempre ha sabido reír, siempre ha sabido abrazar, siempre ha sabido amar. Reconoce a todas las personas de esta casa. No es en absoluto como le han dicho. Nathan se quedó paralizado. Las palabras de Vivian le atravesaron el corazón como cuchillos. Siempre. Una simple palabra, pero que llevaba el peso de 4 años de mentiras. Miró a Vivian, con los ojos exigiendo una explicación, y ella comenzó a contárselo. Llevaba 8 meses trabajando allí. Al principio, solo limpiaba la primera planta. No se le permitía subir las escaleras, ni acercarse al joven amo, ni hacer nada más que limpiar superficies y fregar suelos. Pero una noche, cuando toda la mansión se había sumido en el sueño, oyó llorar. Un pequeño y débil sonido que se escapaba de una habitación del segundo piso. La habitación en la que le habían advertido que nunca entrara. Vivian sabía que estaba rompiendo la regla. Sabía que la podrían despedir en el acto si la descubrían. Pero ese llanto, el llanto de un niño solo en medio de la noche, le impedía apartar la vista. Subió sigilosamente las escaleras, abrió suavemente la puerta de Ethan, y lo que vio lo cambió todo. Ethan no estaba dormido. El niño estaba tumbado en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando al techo, completamente despierto. Cuando ella entró, él giró la cabeza y esos ojos marrones la miraron con una expresión que Vivian nunca olvidaría. Era una mirada suplicante. La mirada de un niño que busca ayuda desesperadamente. Tenía miedo, pero no de Vivian. Tenía miedo de otra cosa, algo que ella aún no podía entender. No entonces. A partir de esa noche, Vivian comenzó a reunirse con Ethan en secreto. Cada noche, cuando todos dormían, se colaba de nuevo en la habitación del niño, se sentaba junto a su cama, le cogía la mano y le susurraba cuentos de hadas. Poco a poco, Ethan comenzó a confiar en ella. Empezó a responder, a reír, a acercarse y a rodearla con los brazos, como haría cualquier niño normal hambriento de cariño. Y entonces Vivian descubrió lo más importante de todo. Cada mañana, la propia Serena le daba a Ethan algo que ella llamaba una vitamina, un jarabe morado en una pequeña botella de cristal. Serena decía que era un suplemento, algo necesario para mantener la salud del niño. Pero después de cada dosis de ese jarabe, Ethan cambiaba por completo. El brillo de sus ojos se apagaba. El cuerpo que había estado lleno de vida se volvía flácido, como si los huesos hubieran desaparecido. El niño se convertía en un cascarón vacío, sentado en su silla de ruedas, mirando fijamente a la nada,
sin reaccionar a nada de lo que le rodeaba. Vivian sospechaba que ese jarabe morado no era una vitamina en absoluto. Pero ¿quién era ella? Solo era una criada sin título, sin voz, sin poder. ¿Quién la creería si se levantara y acusara a la hermosa prometida del jefe de la mafia? Nathan sentía que su mente daba vueltas. 4 años, millones de dólares, 5 de los mejores neurólogos de Estados Unidos, los dispositivos médicos más caros, los tratamientos más avanzados. Todo había sido mentira. Su hijo no era autista en absoluto. Su hijo había sido envenenado sistemáticamente durante 4 años bajo su propio techo. Miró a Vivian, su voz. ¿Por qué no fuiste a la policía? Vivian respondió con una sonrisa amarga. ¿Quién soy yo, señor? Soy una criada sin estudios, sin familia, sin nadie que me respalde. Y Serena es la prometida del jefe mafioso más poderoso de esta ciudad. Si fuera a la policía, ¿quién me creería? Se reirían en mi cara y me echarían de la comisaría. Y al día siguiente, desaparecería sin dejar rastro, mientras Ethan seguiría atrapado en un infierno que nadie sabía que existía. Nathan se quedó allí en silencio, sintiendo cada palabra que Vivian pronunciaba como agujas clavadas en la carne. Ella tenía razón. En su mundo, la verdad no importaba más que el poder. Y Serena tenía todo el poder que una mujer necesitaba para silenciar a una criada desconocida. Pero ahora Nathan sabía la verdad, y alguien iba a pagar por los 4 años de infierno que su hijo se había visto obligado a soportar. Era más de medianoche, pero Nathan no podía conciliar el sueño. Se sentó solo en su estudio a oscuras, con solo la fría luz de la luna entrando por el gran ventanal y proyectando rayas pálidas y fantasmales sobre el suelo de madera. El vaso de whisky que tenía en la mano llevaba vacío mucho tiempo. Sin embargo, seguía agarrado a él, con los dedos apretando el borde, como si fuera lo único que le impedía caer al abismo. Las palabras de Vivian seguían resonando en su cabeza. Siempre, siempre había sabido reír. Siempre había sabido abrazar. Y entonces el recuerdo le invadió como una inundación que no pudo contener, arrastrándole 4 años atrás, al día en que su vida se hizo añicos. 4 años atrás, Nathan recibió una llamada del hospital mientras se encontraba en medio de una importante reunión con sus socios. La voz al otro lado del teléfono, fría y profesional, le informó de que su esposa, Catherine, había sufrido un grave accidente de coche en la autopista. El vehículo había perdido el control, se había estrellado contra la barrera de seguridad y había caído a un profundo barranco. Catherine murió en el acto. Ethan, su hijo, que entonces solo tenía 2 años, iba sentado en el asiento trasero. El niño sobrevivió de milagro, pero el médico dijo que su cerebro había sufrido graves lesiones por el impacto. Nathan recordaba haber conducido como un loco hasta el hospital. Recordaba haber visto el cuerpo de Catherine cubierto con una sábana blanca. Recordaba la sensación de como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera aplastado delante de sus ojos. Catherine había sido la única luz en su oscuro mundo. Era la única mujer que había visto al hombre real detrás de la fría máscara de un jefe de la mafia. Lo amaba no por su dinero o su poder, sino por quién era. Y ahora se había ido, dejándolo solo con un hijo que, según el médico, nunca volvería a ser normal. El funeral de Catherine duró 3 días. Nathan no recordaba mucho de aquellos días, solo que permaneció de pie como una estatua junto al ataúd de su esposa. Solo los sollozos de los dolientes, solo el vacío, como si alguien hubiera excavado un enorme hueco en su alma. Y entonces apareció Serena. Serena Cross, la media hermana de Catherine por parte de padre, una mujer a la que solo había visto unas pocas veces en reuniones familiares. Ella se acercó a él justo después del funeral. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, su voz era suave y llena de simpatía. Le dijo que se concentrara en su trabajo. Ella se encargaría de Ethan. Era lo que Catherine hubiera querido. Era la única forma en que Serena podía honrar la memoria de su hermana. Nathan estaba demasiado consumido por el dolor para pensar, demasiado agotado para cuestionar nada. Su imperio clandestino se veía amenazado por bandas rivales. Tenía que luchar para proteger lo que había construido. No tenía tiempo para cuidar de un niño con daño cerebral. Así que asintió y entregó a su hijo a Serena sin sospechar nada.
A partir de ese momento, cada vez que veía a Ethan, el niño estaba siempre en esa costosa silla de ruedas, con los ojos sin vida fijos en la nada y el cuerpo rígido como una muñeca. Serena dijo que los médicos habían hecho todo lo posible. Dijo que la condición de Ethan no podía mejorar. Dijo que Nathan tenía que aceptar la verdad de que su hijo estaría así para siempre. Y Nathan le creyó. Creyó cada palabra que ella dijo, creyó los informes médicos, creyó la devoción que ella mostraba cada día al lado de Ethan, creyó hasta quedar ciego. Pero ahora, sentado en la oscuridad con un vaso vacío en la mano, las dudas comenzaron a arrastrarse por la mente de Nathan como serpientes venenosas. ¿El accidente de coche de aquel día había sido realmente un accidente? ¿Por qué Serena había aparecido justo en el momento adecuado, dispuesta a asumir toda la responsabilidad del cuidado de Ethan sin pedir nada a cambio? Había envenenado a su hijo durante 4 años. Entonces, ¿cuál era su objetivo final? Nathan dejó el vaso sobre la mesa y pulsó el botón de llamada del intercomunicador. Unos minutos más tarde, Marcus entró en la habitación. Alerta a pesar de que era casi medianoche. Marcus era la mano derecha de Nathan, el hombre más leal que tenía en la organización, la única persona en la que confiaba plenamente. Nathan miró a Marcus, con voz fría y firme. Necesito que investigues la medicina que Ethan ha estado tomando. Averigua qué es realmente y quién se la recetó. Encuentra toda la información sobre el Dr. Preston, el neurólogo que diagnosticó a mi hijo. Y una cosa más, reabre el expediente del accidente de coche de Catherine de hace 4 años. Quiero todo, hasta el más mínimo detalle. No te dejes nada. Marcus se quedó quieto un segundo. Sus agudos ojos recorrieron el rostro de Nathan como si intentara leer lo que estaba pasando. Luego habló. Señor, si se trata de una conspiración como usted cree, es muy grande, muy peligrosa, y alguien la ha estado planeando durante mucho tiempo. Nathan se puso de pie. Su sombra se proyectaba contra la pared como un enorme monstruo a la fría luz de la luna. Su voz atravesó la oscura habitación, afilada como una navaja. Si es una conspiración, alguien lo pagará, y le prometo que el precio será muy alto. Al día siguiente, Serena regresó a la mansión después de un viaje de 2 días al spa. Entró con un elegante vestido color crema, su brillante cabello castaño cayendo sobre sus hombros, su piel resplandeciente como si hubiera sido cuidada por los mejores expertos que el dinero puede comprar, hermosa, refinada, impecable como siempre. Se acercó a Nathan, que estaba sentado en la sala de estar. Se inclinó para darle un ligero beso en la mejilla y le dijo con voz dulce, «Cariño, ayer volviste a casa temprano. ¿Por qué no me llamaste?» Nathan la miró, sin revelar nada en su rostro. 4 años en el inframundo le habían enseñado a llevar una máscara perfecta. Respondió con serenidad. La reunión terminó antes de lo previsto. Quería volver a casa y ver a Ethan. Serena soltó una risa suave, brillante como campanas de viento. Ethan, ya le he dado su medicina. Está descansando en su habitación. Ya sabes cómo es. No reconoce a nadie. Visitarlo es como mirar una pared. Esa frase. Antes, Nathan la habría aceptado como una verdad obvia. Pero ahora, después de lo que había presenciado en el jardín ayer por la tarde, después del relato de Vivian, le cortaba los oídos como un cuchillo. No reconoce a nadie. Nathan tuvo que apretar la mandíbula para evitar que un gruñido de ira se le escapara. La cena se sirvió en el gran comedor. La larga mesa de roble estaba dispuesta con cuidadosa elegancia, con velas y flores frescas colocadas de forma precisa. Serena se sentó frente a Nathan y Ethan fue colocado en la trona especial junto a ella. El niño estaba sentado allí con los ojos apagados y desenfocados, el cuerpo flácido como una muñeca a la que le hubieran quitado la llave de cuerda. Nathan observó a su hijo y vio con brutal claridad lo diferente que era de la niña que reía en el césped el día anterior. La medicina, ese maldito jarabe morado, había convertido a su hijo en esto. Serena se acercó, le limpió suavemente la boca a Ethan, le alisó el pelo y le susurró palabras dulces. «Come, cariño, buen chico. La tía te quiere». Sus movimientos eran prácticos y tiernos, exactamente como los de una cuidadora dedicada. Pero esta vez,
Nathan observaba con otros ojos. Vio lo que se había perdido durante 4 años. Cada vez que la mano de Serena lo tocaba, Ethan se estremecía. Su pequeño cuerpo se tensaba y sus diminutos hombros temblaban como si intentara alejarse de un peligro que no podía nombrar. Y sus ojos, los ojos que Serena calificaba de vacíos e incapaces de reconocer nada, nunca la miraban. Se desviaban hacia una esquina de la habitación donde Viven permanecía en silencio, esperando para servir. La forma en que Ethan miraba a Viven no se parecía en nada a la forma en que miraba a Serena. Había anhelo en ella, confianza y una especie de paz. Nathan miró hacia ese rincón y vio a Vivian con la cabeza gacha, evitando todas las miradas, con las manos apretadas contra el estómago. Esa chica sabía que la estaban observando. Sabía que tenía que mantener la distancia. Sabía que un movimiento en falso podía costarle más que un trabajo. Podía costarle la vida. Entonces Nathan vio a Serena mirar a Viven. Solo fue un destello, pero le bastó para leer todo lo que había en esa mirada. Frío, desprecio, odio. Esa no era la mirada de un empleador hacia un sirviente. Era la mirada de un enemigo hacia una amenaza. Nathan fingió no haber visto nada. Cortó un trozo de filete en su plato y preguntó con voz normal. ¿Ha funcionado últimamente la nueva medicina? Serena se volvió con una sonrisa amable. El doctor Preston dice que quizá tengamos que aumentar un poco la dosis. Ethan parece un poco inquieto últimamente. A veces tiene reacciones extrañas que el médico no puede explicar. Nathan asintió con la cabeza, desviando la mirada hacia el pequeño frasco de jarabe morado que había sobre la mesa, justo al lado del plato de Ethan. Lo entiendo. 2 palabras sencillas, pero el verdadero significado que había detrás de ellas no se parecía en nada a lo que Serena pensaba. Él entendía que su hijo estaba siendo envenenado cada día. Entendía que la mujer sentada frente a él era una serpiente venenosa con rostro humano. Entendía que tenía que actuar a la perfección hasta tener pruebas suficientes en sus manos. La cena terminó en un silencio artificial. Nathan se dirigió a su habitación privada, cerró la puerta y se quedó de pie en la oscuridad. Apretó el puño con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. La rabia le hervía en el pecho como un volcán a punto de entrar en erupción, pero tenía que contenerla, tenía que esperar, tenía que ser paciente. Marcus estaba investigando. La verdad saldría a la luz pronto, y cuando lo hiciera, Serena descubriría cómo era realmente la furia de Nathan Blackwell. El juego del gato y el ratón había comenzado oficialmente, y Nathan estaba seguro de que él no sería el ratón. Pasaron 3 días tensos y sofocantes, 3 días en los que Nathan tuvo que actuar a la perfección. Tuvo que ver cómo Serena le sonreía cada mañana. Tuvo que ver cómo le daba a su hijo cucharadas de sirope morado y no hacer nada. 3 días tragándose su ira, esperando a que Marcus regresara con las piezas que faltaban de la verdad. Y finalmente, en la tercera noche, Marcus llamó a la puerta de su estudio. Con un maletín grueso en la mano, Nathan se sentó detrás del escritorio, le indicó a Marcus que cerrara la puerta y comenzó su informe. Marcus dejó el maletín sobre el escritorio, lo abrió y sacó una pila de archivos, con voz baja y firme. Señor, investigué al Dr. Howard Preston como me pidió, y lo que descubrí es muy preocupante. El Dr. Preston no es un neurólogo pediátrico, como afirma. Es psiquiatra, especializado en sedantes y anestesia para pacientes con enfermedades mentales graves. Sus credenciales son auténticas, pero su especialidad no se ajusta en absoluto a las necesidades del joven amo. Nathan apretó los puños contra los reposabrazos de la silla hasta que se le pusieron blancos los nudillos, pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza para que Marcus continuara. Marcus pasó a la página siguiente. En cuanto a la medicina que Ethan ha estado tomando, señor, no es una vitamina como dice Serena. Hice que un experto en farmacología analizara una muestra y los resultados muestran que es una mezcla de heliperidol y benzodiazepina. Se trata de sedantes extremadamente fuertes, que normalmente solo se utilizan para pacientes psiquiátricos graves en centros médicos especializados. La dosis que contiene el frasco de Ethan es suficiente para convertir a un adulto sano en un vegetal, por no hablar de un niño de 6 años.
Nathan sintió náuseas en la garganta. Su hijo había sido envenenado durante 4 años bajo su propio techo, delante de él, y nunca lo había sabido. Marcus continuó. Y una cosa más, señor. He rastreado las transacciones financieras de Serena durante los últimos años. Cada mes retira $10,000 en efectivo de su cuenta personal y se los entrega directamente al Dr. Preston, sin transferencias bancarias, sin facturas, sin papeleo que pudiera dejar rastro. En total, en 4 años, gastó casi $500,000 para pagar el envenenamiento del joven amo. Nathan se levantó, se acercó a la ventana y miró fijamente al jardín, negro y silencioso al otro lado del cristal. $500,000. Serena había gastado $500,000 para convertir a su hijo en un cadáver viviente. Respiró lenta y profundamente, reprimiendo la furia que gritaba por liberarse. ¿Y el accidente de Catherine? Marcus se quedó en silencio un segundo antes de responder, todavía investigando. Señor, el caso se cerró hace mucho tiempo con la conclusión de que fue un accidente por pérdida de control. Pero encontré un detalle muy sospechoso. Nathan se volvió, con los ojos afilados como cuchillas. ¿Qué detalle? El coche de Catherine fue llevado al taller para su mantenimiento una semana antes del accidente. Encontré el taller que lo hizo y obtuve una copia de la solicitud de servicio. La persona que programó el mantenimiento ese día, señor, fue Serena Cross. Nathan sintió que la sangre de su cuerpo se helaba. Serena programó el mantenimiento del coche de Catherine. Una semana después, Catherine murió en un accidente que, según se dijo, fue causado por una pérdida de control. No podía ser una coincidencia. No podía ser una coincidencia. Sigue investigando, dijo Nathan, con voz fría como el hielo. Encuentra al mecánico que revisó el coche ese día. Averigua qué le hicieron al vehículo, quién tuvo acceso a él después de que se completara el mantenimiento. Necesito pruebas sólidas antes de actuar. Si Serena realmente mató a Catherine, no la dejaré morir fácilmente. Marcus asintió. Entiendo, señor, pero necesito preguntarle qué piensa hacer con ella mientras esperamos. Vive bajo el mismo techo que usted y Ethan. Nathan volvió al escritorio, se sentó de nuevo, con los ojos fríos y calculadores como un leopardo acechando a su presa. Ella no sospechará nada. Seguiremos fingiendo ser unos novios ciegos hasta que tengamos pruebas suficientes. Pero a partir de ahora, quiero que nuestra gente vigile cada uno de sus movimientos, cada llamada, cada reunión. Y lo más importante, que encuentren la manera de sustituir la medicina de Ethan por una falsa sin que ella se dé cuenta. Mi hijo no volverá a tragar ni una gota más de veneno. Marcus asintió y se marchó, dejando a Nathan solo en la habitación a oscuras. Se quedó allí sentado, mirando al vacío, con la mente dando vueltas a lo que acababa de descubrir. Su hijo no era autista en absoluto. Ethan había sido envenenado sistemáticamente durante 4 años. Y detrás de todo ello estaba Serena, la mujer en la que había confiado, la mujer con la que planeaba casarse, la mujer que podría haber matado a Catherine. Nathan apretó la mano, clavándose las uñas en la palma hasta sangrar sin darse cuenta. Ella pagaría por todo, centavo a centavo. Esa noche, después de que Marcus se marchara, Nathan mandó llamar a Vivian a su estudio. Ella entró en la habitación oscura con la preocupación reflejada en el rostro. Tenía las manos fuertemente apretadas delante del estómago y la mirada baja, sin atreverse a mirar directamente a su jefe. Nathan se sentó detrás de su escritorio y la observó en silencio durante un largo rato antes de hablar. «Siéntate». Vivian dudó, pero luego se sentó en la silla frente al escritorio, con la espalda recta y los hombros tensos, como un pequeño animal listo para salir corriendo en cualquier momento. Nathan la miró y su voz no era tan fría como de costumbre. Ahora había algo más en ella. «Necesito saber cosas sobre ti, Vivian. ¿De dónde eres? ¿Quién eras antes de venir aquí?» Vivian levantó la cabeza, con evidente sorpresa en su rostro. No esperaba que el jefe mafioso más poderoso de Chicago se interesara por los antecedentes de una simple criada como ella. Pero entonces lo entendió. Estaba tratando de confirmar si era espía de alguien, si era un eslabón en algún plan más amplio. Respiró hondo y comenzó a hablar, con voz suave pero firme. «Soy huérfana, señor.
Nunca conocí a mis padres. Nunca supe quiénes eran. Nunca supe por qué me abandonaron. Lo único que sé es que me encontraron a las puertas de un orfanato a las afueras de la ciudad cuando solo tenía unos días, envuelta en una manta vieja y rota, sin nombre, sin papeles, sin nada. Hizo una pausa, como si estuviera tragándose recuerdos dolorosos. Crecí en ese orfanato, donde cada día era una lucha por sobrevivir. El hambre, la soledad y el acoso de los niños mayores. Aprendí que en este mundo nadie me salvaría excepto yo misma. Nathan se sentó en silencio, escuchando, sin apartar los ojos del rostro de Vivian. Ella continuó y su voz comenzó a temblar. Cuando tenía 18 años, una familia vino al orfanato y dijo que quería adoptarme. Pensé que era un milagro. Pensé que Dios finalmente me había visto. Pensé que iba a tener una familia de verdad. Pero me equivoqué. No era el cielo. Era el infierno. Vivian se subió la manga, dejando al descubierto unas tenues cicatrices que le recorrían el brazo. El hombre que me adoptó era abusivo. Me pegaba por cualquier motivo. Porque el arroz no estaba bien cocido. Porque la casa no estaba lo suficientemente limpia. Porque lo miré de forma incorrecta. 4 años, señor. 4 años viví en ese infierno. Demasiado asustada para pedir ayuda porque me amenazaba con matarme si le contaba algo a alguien. Nathan sintió que se le tensaba la mandíbula mientras escuchaba. Había visto crueldad en su vida. Había infligido más sufrimiento del que le correspondía a otros. Pero el tormento de una niña huérfana sin ningún lugar a donde huir aún le provocaba ira. Vivian volvió a bajar la manga, cubriendo las cicatrices. Cuando tenía 22 años, huí. Dejé esa casa sin nada más que mis propias manos y un cuerpo lleno de cicatrices. Vagué por las calles, haciendo cualquier cosa para sobrevivir, lavando platos, limpiando casas, llevando bandejas en pequeños restaurantes. Ahorré cada dólar e intenté ir a la universidad para estudiar psicología porque quería entender por qué las personas podían ser tan malvadas entre sí. Pero en mi tercer año no tenía suficiente dinero para continuar. Tuve que abandonar a mitad de camino y trabajar como empleada doméstica para sobrevivir. Nathan la miró, bajando la voz. Entonces, ¿por qué arriesgaste tu vida por Ethan? No tenías nada que ganar. Nadie te pagó por ello. Nadie lo sabría. Nadie te lo agradecería. ¿Por qué arriesgarlo todo por un niño que no es tuyo? Vivian levantó la cabeza y por primera vez en la conversación, miró a Ethan. Miró directamente a los ojos de Nathan con sus ojos marrones iluminados por algo feroz. Porque sé lo que se siente, Señor. Sé lo que se siente estar atrapada en el infierno y que nadie oiga tus gritos. Sé lo que se siente al mirar al mundo y ver a la gente pasar riendo, viviendo vidas normales mientras tú mueres lentamente y nadie lo sabe. Cuando miré a los ojos de Ethan aquella noche, me vi a mí misma de hace años. Vi a una niña que pedía ayuda desesperadamente y nadie la escuchaba. No podía dejarlo. No podía darme la vuelta y fingir que no lo veía. Si lo hubiera hecho, no habría sido diferente de las personas que me abandonaron en aquel entonces. Nathan se sentó allí, mirando a la joven que tenía delante. Y por primera vez, la vio de verdad. No a la criada con uniforme verde y guantes de goma amarillos brillantes, sino a un ser humano que había pasado por un infierno y había sobrevivido. Una guerrera más fuerte que cualquiera que hubiera conocido en el violento mundo del Hampa. Y dentro del frío pecho del jefe de la mafia, por primera vez en 4 años desde que Catherine se había ido, algo cálido comenzó a encenderse. Mientras Nathan y Vivian hablaban, la puerta del estudio se abrió de repente con un suave y inquietante crujido. Ambos se volvieron y allí, en la puerta, había una pequeña figura con el pelo castaño revuelto, los ojos aún pesados por el sueño, pero que se iluminaron en cuanto vieron a Vivian. Ethan se había levantado de la cama en mitad de la noche para buscar a la persona en la que más confiaba en esa casa. Cuando vio a Vivian, su rostro se iluminó y corrió directamente hacia ella, rodeando con fuerza su pierna con sus pequeños brazos, como si temiera que ella pudiera desaparecer. Vivian se agachó, le alisó el pelo y le habló con voz suave y cálida. ¿Por qué no estás durmiendo? Ya es de noche. Necesitas descansar. Nathan se quedó allí mirando, y su corazón se estremeció con un dolor tan agudo que le pareció como si le atravesaran con un cuchillo.
Durante 4 años, su hijo nunca había corrido hacia él de esa manera. Durante 4 años, solo había visto a un niño en silla de ruedas con los ojos vacíos. Nunca reaccionaba cuando Nathan entraba en la habitación. Nunca le tendía la mano cuando Nathan se acercaba. Había pensado que era por la enfermedad, por el daño cerebral, por un destino cruel. Pero ahora sabía la verdad. Su hijo no le abrazaba, no porque no pudiera, sino porque no sabía quién era Nathan. Para Ethan, Nathan era solo una sombra extraña que aparecía y desaparecía de vez en cuando. No era un padre en el que pudiera confiar y al que pudiera querer. Entonces ocurrió algo milagroso. Ethan levantó la cabeza para mirar a Vivian y luego se volvió lentamente para mirar a Nathan. Los ojos marrones del niño, los mismos ojos que reflejaban los de Catherine, tenían algo diferente del cansancio cauteloso que Nathan había visto en el jardín aquel día. Ethan dudó un segundo, como si luchara consigo mismo, y luego hizo algo que le dejó sin aliento a Nathan. Ethan extendió su pequeña mano y tomó el dedo de su padre. Era un gesto tan simple, pero para Nathan era más valioso que todos los contratos multimillonarios que había firmado, más valioso que todo el poder y el dinero que había acumulado a lo largo de su vida. Era la primera vez en 4 años que su hijo había decidido tocarlo. Esa pequeña mano era cálida y suave, y le cogía el dedo como si buscara seguridad, como si intentara conectar con un padre al que el niño nunca había conocido de verdad. Nathan Blackwell, el jefe de la mafia que hacía temblar a toda la ciudad de Chicago, el hombre que se había enfrentado a la muerte sin pestañear, estaba allí de pie con los ojos enrojecidos y la garganta cerrada. No podía hablar, no podía moverse, solo podía quedarse de pie y sentir el calor de la mano de su hijo. Entonces Ethan habló, con voz débil y lenta. Cada palabra era pronunciada con cuidado, como si estuviera intentando con todas sus fuerzas decirla bien. Papá, no despidas a Vivian. 5 palabras, solo 5 sencillas palabras, pero que transmitían todo el miedo y el anhelo de un niño de 6 años que había estado atrapado en la oscuridad durante 4 años. Nathan se arrodilló en el suelo, sin importarle ya el caro traje ni la imagen de un poderoso jefe. Abrazó a su hijo con tanta fuerza que parecía como si el niño fuera a desaparecer si lo soltaba. Su voz temblaba mientras le susurraba al oído a Ethan. No voy a despedir a nadie. Lo siento, hijo. Siento no haber estado contigo. Siento no haberte protegido. Lo siento. Vivian estaba de pie junto a ellos, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas, mientras observaba cómo padre e hijo se reunían tras 4 años separados. Ella dio un paso atrás, queriendo darles privacidad, pero Ethan no la dejó. Extendió una mano, agarró la de Vivian y la acercó a él. En los brazos de Nathan, el niño se aferró a ambos, como si esta fuera la familia que siempre había anhelado. Nadie en esa habitación sabía que, justo fuera de la puerta entreabierta, Serena estaba de pie en las sombras del pasillo. Se había despertado al no encontrar a Nathan a su lado y había ido a buscarlo. Pero en lugar de entrar, se detuvo al oír voces. Se quedó allí, escuchando cada palabra, observando cada movimiento a través de la estrecha rendija de la puerta. Sus ojos se volvieron lentamente de hielo y sus labios se apretaron en una línea dura. Nathan lo sabía, de alguna manera lo sabía. Esa maldita criada le había contado todo. Serena retrocedió en silencio. Sus pasos no hacían ruido sobre la alfombra. Se dio la vuelta y regresó a su habitación, con la mente dando vueltas a los cálculos. Tenía que actuar ahora, antes de que fuera demasiado tarde. 4 años de un plan perfecto no podían ser destruidos por una criada anónima y un jefe de la mafia que de repente quería ser un buen padre. Serena no iba a permitir que eso sucediera, sin importar lo que tuviera que hacer. Pasaron 2 días después de esa noche. 2 días en los que Serena vivió con ansiedad y una lenta y ardiente ira. Sabía que Nathan había cambiado. Sabía que le ocultaba algo. Sabía que aquella pequeña criada había dicho cosas que no tenía derecho a decir. No podía dejar que las cosas siguieran así. No podía quedarse quieta y ver cómo 4 años de un plan perfecto se desmoronaban por culpa de una chica anónima con guantes de goma amarillos brillantes. Serena tenía que actuar, y tenía que hacerlo ahora. Anoche, cuando toda la mansión se había sumido en el sueño,
Serena se coló en la habitación de Viven. Se movió como un fantasma. Abrió el cajón del armario de la criada y colocó en su interior un brillante collar de diamantes, la joya más cara que poseía, la reliquia que su madre le había dejado antes de morir. Serena no dudó. Estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa para sacar a Viven de esa casa. A la tarde siguiente, comenzó la representación. Serena llamó a todos los empleados de la mansión para que se reunieran en el gran vestíbulo. Desde el jardinero hasta el chef, desde el chofer hasta los limpiadores, se alinearon con caras de inquietud, sin entender lo que estaba pasando. Entonces Serena apareció en lo alto de las escaleras y comenzó a descender, paso a paso, lenta y teatralmente. En su mano llevaba el collar de diamantes y su rostro se contorsionó en una expresión de dolor perfectamente interpretada, con lágrimas brillando en sus ojos. Se detuvo en medio del vestíbulo y su voz temblorosa rompió el silencio. Este collar es el único recuerdo que me dejó mi madre antes de morir. Significa más para mí que mi propia vida. Y hoy lo he encontrado en la habitación de uno de vosotros. Serena levantó la mano y señaló con el dedo índice a Viven, que estaba de pie en la esquina del vestíbulo, en la habitación de esa chica. Todas las miradas se dirigieron hacia Viven, frías y condenatorias. Dos guardias de seguridad se adelantaron, cada uno agarrándola por un brazo y arrastrándola al centro del vestíbulo. Viven ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La empujaron contra el frío suelo de mármol, sus rodillas golpearon la dura piedra y le hicieron gritar de dolor. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos por el horror, y su voz se quebró por la desesperación. Yo no lo cogí. Juro que nunca entro en la habitación de Serena. Ni siquiera sé cómo es ese collar. Serena se acercó, se colocó sobre Viven y la miró con una expresión que era a la vez herida y furiosa. Una actuación digna de un Oscar. Confié en ti, Vivian. Te di un trabajo cuando no tenías nada. Te di un techo cuando vagabas por las calles. Te traté como a una familia. Y así es como me traicionas. Robaste el recuerdo de mi madre. Las lágrimas de Serena rodaban por sus mejillas. Lágrimas de cocodrilo perfectas y meticulosas. Se volvió hacia el personal, reunido a su alrededor, con la voz cargada de indignación. Llamen a la policía. Echen a esta chica de aquí inmediatamente. No quiero ver su cara ni un segundo más. Los empleados comenzaron a susurrar. Miradas de disgusto y desprecio se posaron sobre Viven. La chef sacudió la cabeza con decepción. El jardinero cruzó los brazos y la miró como si fuera una criminal, e incluso la señora Webb. La anciana ama de llaves que había trabajado en esta mansión durante 20 años, solo bajó la cabeza, sin atreverse a mirar, sin atreverse a hablar. Nadie defendió a Viven, nadie la creyó. Estaba sola en un círculo hostil, de rodillas sobre el frío mármol, con las mejillas empapadas de lágrimas y sin palabras. Quería gritar que era inocente, quería explicar que la habían incriminado, pero sabía que nadie la escucharía. Solo era una pobre criada sin familia, sin parientes, sin nadie que la defendiera. Serena, por su parte, era la prometida del jefe de la mafia. Una mujer hermosa y poderosa, alguien a quien todos temían y respetaban. ¿Quién iba a creer a una chica como Vivian antes que a alguien como Serena? Pero lo que más le dolía a Vivian no era que la hubieran incriminado. No era la perspectiva de ser despedida y enviada a la cárcel por robo. Lo que más le dolía era pensar en Ethan. Si la echaban, ¿quién lo protegería? ¿Quién se colaría en su habitación a altas horas de la noche para cogerle de la mano y susurrarle cuentos de hadas? ¿Quién le recordaría que no estaba solo? ¿Que alguien le quería? Serena seguiría envenenándolo, convirtiéndolo de nuevo en un cuerpo sin vida en una silla de ruedas, y esta vez no quedaría nadie para salvarlo. Vivian levantó la cabeza y miró a Serena, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero aún brillantes de ira. «Sabes que yo no lo cogí. Tú lo sabes mejor que nadie». Serena esbozó una sonrisa burlona e inclinó la cabeza mientras miraba a Vivian como se mira a un insecto patético. «No sé de qué estás hablando. Lo único que sé es que el collar de mi madre estaba en tu cajón. Ahora puedes explicárselo a la policía». Serena se volvió hacia uno de los guardias para ordenarle que llamara a la policía cuando una voz grave y fría resonó desde la escalera. «Basta». Todos los que estaban en el vestíbulo se volvieron hacia la escalera,
donde Nathan Blackwell estaba de pie con el rostro frío como el hielo. Bajó un escalón tras otro, lento y deliberadamente, sin apartar su aguda mirada de Serena. Serena esbozó una sonrisa triunfante. Segura de que Nathan había aparecido para apoyarla y castigar a la despreciable ladrona que tenía a sus pies, se acercó a él. Su voz era melosa y perfectamente herida. «Querido, ¿ves? Esta chica ha robado el collar de mi madre, el único recuerdo que me queda». Pero Nathan no se detuvo junto a Serena. Pasó junto a ella como si no existiera y se dirigió hacia Viven, que seguía arrodillada sobre el frío mármol. Se agachó, le tendió la mano y la ayudó a levantarse con delicadeza, con cuidado y ternura, como si fuera algo precioso que pudiera romperse en cualquier momento. Serena se quedó paralizada. La sonrisa desapareció de su boca y fue sustituida por una confusión atónita. «Tú, ¿qué estás haciendo? Estás ayudando a levantarse a una ladrona». Nathan se volvió hacia ella con una voz fría y afilada como una navaja. «Ella no ha robado nada». Serena esbozó una sonrisa forzada, tratando de recuperarse. «Crees más a esa vagabunda que a mí. Soy tu prometida. Soy la que ha estado a tu lado y cuidando de Ethan durante 4 años. Y esa chica no es más que una desconocida». Nathan miró directamente a los ojos de Serena. Su mirada era tan fría que la hizo temblar. «No creo a una vagabunda. Creo a las cámaras de seguridad». Serena sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada por la cabeza. Nathan hizo una señal a Marcus, que estaba de pie en la esquina del vestíbulo, e inmediatamente se encendió el gran televisor montado en la pared. Las imágenes eran nítidas hasta el más mínimo detalle, una grabación de una cámara de seguridad oculta en el pasillo. En la pantalla, Serena aparecía a las 2 de la madrugada de la noche anterior, deslizándose por el pasillo con los pasos ligeros y silenciosos de un ladrón. Se detuvo ante la puerta de Viven, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. La abrió y entró. La cámara de la habitación la captó abriendo el cajón del armario y colocando el collar de diamantes en su interior, antes de salir con una sonrisa de satisfacción en los labios. El vestíbulo quedó sumido en un silencio sepulcral. Los empleados que acababan de mirar a Viven con desprecio ahora permanecían boquiabiertos, incapaces de creer lo que estaban viendo. La señora Webb se llevó una mano a la boca, con sus viejos ojos muy abiertos por el horror. Serena se quedó allí, con el rostro pálido como el papel y el cuerpo temblando sin poder controlarlo. «Me estabas espiando». Su voz resonó, atrapada entre el pánico y la furia. «Me pusiste cámaras en nuestra propia casa». Nathan se acercó, cada paso como un martillo clavando clavos en el ataúd de Serena. «No solo te estaba vigilando, también sé que has estado pagando $10,000 en efectivo cada mes al Dr. Howard Preston». Serena dio un paso atrás, con las piernas a punto de fallarle. Nathan continuó, con voz fría y despiadada. «Sé que la vitamina que le has estado dando a mi hijo cada mañana es en realidad una mezcla de haloperidol y benzodiazepina. Sedantes extremadamente potentes que solo se utilizan para pacientes psiquiátricos graves. Sé que la dosis que le has estado dando a Ethan es suficiente para convertir a un adulto sano en un vegetal, y mucho más a un niño de 6 años, y sé que has estado envenenando a mi hijo durante 4 años». Serena retrocedió de nuevo hasta que su espalda chocó contra la pared. La máscara impecable que había llevado durante 4 años comenzó a agrietarse y luego a desmoronarse poco a poco. Miró a su alrededor como un animal acorralado, buscando una salida, pero no había ninguna. Todos los ojos del vestíbulo estaban ahora fijos en ella. Ya no con respeto, ya no con miedo, solo con repugnancia y furia. Nathan se acercó hasta situarse justo delante de ella, con los ojos convertidos en 2 pozos negros sin fondo, sin rastro de emoción. 4 años, Serena. 4 años en los que convertiste a mi hijo en un cadáver viviente. 4 años en los que me hiciste creer que su daño cerebral era permanente. 4 años robándole a Ethan su infancia y a mí mi paz. ¿Tienes idea de lo mucho que me destrozó? Cada vez que veía a mi hijo en esa silla de ruedas con esos ojos vacíos, Serena apretó los labios y algo peligroso brilló en sus ojos. Sabía que estaba descubierta. Sabía que ninguna mentira podría salvarla ahora,
Pero Serena Cross no era el tipo de mujer que se rendía fácilmente. Había pasado 4 años construyendo este plan. Había sacrificado demasiado para llegar hasta allí y no iba a permitir que todo se viniera abajo por culpa de una criada y unos cuantos videos. Si tenía que hundirse, arrastraría a todos con ella. Serena levantó la barbilla, miró directamente a los ojos de Nathan y una extraña sonrisa se dibujó en su boca. La sonrisa de alguien que no tiene nada que perder. Serena se quedó de pie, con la espalda apoyada en la pared, con esa extraña sonrisa aún en los labios. No lo negó, no lloró, ni suplicó como todos esperaban. En cambio, levantó la barbilla, con los ojos fríos como el hielo, fijos en Nathan, y jugó su última carta. Su voz resonó en el vestíbulo, aguda y llena de veneno. ¿Quieres saber por qué hice todo esto? Porque Catherine se lo merecía. Nathan se quedó rígido. El nombre de su difunta esposa le golpeó como una espada clavada directamente en el pecho. Serena continuó, con una amarga sonrisa en los labios. Mi hermana perfecta, la mujer a la que amabas con todo tu ser, la que creías que era una santa, te traicionó, Nathan. Tenía otro hombre. Y Ethan, el niño por el que has llorado durante 4 años, puede que ni siquiera sea tuyo. El gran vestíbulo quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración, esperando la reacción de Nathan. Él se quedó allí, con el rostro pálido durante un instante. ¿Qué acabas de decir? Serena dio un paso adelante. El miedo de hacía unos momentos parecía haber desaparecido, sustituido por algo peligrosamente desquiciado. ¿Crees que conocías a Catherine? No sabías nada de ella. Estabas ocupado con tu imperio del Hampa, ocupado con guerras de poder, mientras ella estaba sola en casa con otros hombres. Lo sabía todo. Tengo pruebas. Y te protegí de esa humillante verdad durante 4 años. Temía que Ethan no fuera tu hijo, pero que heredara todo. Lo hice todo por ti. Nathan miró a Serena, recuperando poco a poco la calma en sus ojos. Conocía a Catherine. Amaba a Catherine más que a nadie en este mundo. Sabía que ella no era ese tipo de mujer. Se trataba de una guerra psicológica, el último intento de Serena para desestabilizarlo, confundirlo, hacerle perder la concentración. Él respondió con frialdad. Aunque eso fuera cierto, no tenías derecho a envenenar a un niño de 2 años durante 4 años. Sea quien sea el padre de Ethan, sigue siendo un niño inocente. Le robaste 4 años de su infancia, lo convertiste en un vegetal, lo atrapaste en un infierno bajo el techo de su propio padre. No hay razón que justifique eso. Y fue entonces cuando Serena perdió el control por completo. La máscara dulce y refinada que había llevado durante 4 años se hizo añicos, dejando al descubierto el verdadero rostro que había debajo, salvaje y lleno de odio. Gritó con una voz aguda y feroz. Sí, yo lo envenené. Le hice beberlo todos los días para que se convirtiera en un inútil trozo de carne. ¿Quieres saber por qué? Porque si estuviera sano, lo heredaría todo. Todo tu imperio, todo tu dinero, tu poder, todo le pertenecería a él y a mí. ¿Qué obtendría yo? Lo cuidé durante 4 años. Desempeñé el papel de la tía buena, la prometida perfecta, durante 4 años. Me merezco una recompensa. Serena chilló, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de locura y rabia. Catherine siempre lo tuvo todo. Papá la quería. Nuestra madrastra la mimaba. Tú la querías. ¿Y a mí? Yo solo era la hermanastra a la que nadie se molestaba en mirar. Viví a su sombra toda mi vida. Y cuando murió, pensé que por fin tenía una oportunidad. Por fin, podría tomar lo que debería haber sido mío. Nathan se quedó allí de pie, frío como una estatua de hielo, ni una pizca de emoción en su rostro. Cuando Serena hizo una pausa para respirar, él habló, con una voz tan tranquila que daba miedo. Serás recompensada. En la cárcel, Serena se rió como una loca. No puedes hacerme nada. Tengo pruebas de que Catherine hizo trampa. Tengo fotos, mensajes, todo. Si me envías a la cárcel, lo haré público. Estallará un escándalo. Toda la ciudad sabrá cómo era realmente tu esposa. ¿Quieres eso? Nathan se acercó,
cada paso cargado de amenaza. Se detuvo justo delante de Serena, casi una cabeza más alto que ella, su sombra envolviéndola como la oscuridad de la muerte, su voz baja y peligrosa. ¿Crees que me da miedo un escándalo? ¿Crees que me importa lo que diga la gente? ¿Has olvidado quién soy? Serena miró fijamente a los ojos de Nathan y por primera vez sintió verdadero miedo. Lo había olvidado. Estaba tan absorta en su plan que había olvidado que el hombre que tenía delante no era un simple hombre de negocios. Se trataba de Nathan Blackwell, el jefe de la mafia que hacía temblar a todo Chicago. Un hombre que había hecho desaparecer, sin dejar rastro, a quienes se atrevían a traicionarlo. No se enfrentaba a un marido traicionado. Se enfrentaba a un monstruo y acababa de enfurecerlo. Serena se dio cuenta de que había llegado a un callejón sin salida. No quedaba ninguna mentira que pudiera salvarla, ningún truco que pudiera sacarla de allí. Sus ojos recorrieron rápidamente el vestíbulo, buscando una salida, una abertura, cualquier cosa que pudiera cambiar la situación a su favor. Y entonces lo vio. En la escalera, una pequeña figura temblaba, con los ojos marrones muy abiertos por el terror, mientras miraba el caos que se producía abajo. Ethan había salido de su habitación cuando oyó el ruido y ahora estaba allí, sin entender lo que estaba pasando, solo sabiendo que todo el mundo gritaba a la tía Serena. En un solo latido, un pensamiento temerario cruzó por la mente de Serena. No tenía por qué huir sola. Tenía un rehén perfecto justo delante de ella. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Serena se abalanzó hacia las escaleras a la velocidad del rayo. Agarró a Ethan, sujetando con ambos brazos el pequeño cuerpo del niño contra su pecho, y retrocedió hacia la puerta trasera. Su voz resonó, enloquecida y salvaje. Si yo no consigo nada, nadie conseguirá nada. Nadie. Nathan se abalanzó hacia adelante, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. Suéltalo, Serena. Esto es entre tú y yo. El niño no tiene nada que ver. Serena apretó más fuerte, deslizando el brazo alrededor del cuello de Ethan como una serpiente. Un paso más y lo estrangularé. Sabes que no bromeo. No tengo nada que perder, Nathan. ¿Quieres ponerme a prueba? Ethan sollozaba, su pequeño cuerpo luchando contra el agarre de Serena. Su voz se quebró por el terror. Papá, Vivian, ayudadme. Vivian salió de la esquina de la habitación, con la voz temblorosa, pero luchando por mantenerla firme. Serena, no lo hagas, por favor. Solo es un niño, es inocente, no ha hecho nada malo. Serena giró bruscamente la cabeza hacia Vivian, con los ojos inyectados en sangre y ardientes de odio. Cállate, tú eres la que lo ha estropeado todo. Si no fuera por ti, nadie sabría nada. Si no fuera por ti, habría tenido éxito. Me lo has quitado todo. Todo lo que construí durante 4 años. Mientras Serena estaba distraída, gritándole a Vivian, Nathan le indicó a Marcus que se acercara por un lado. Pero Serena no era tonta. Lo vio al instante y retrocedió rápidamente hacia la puerta trasera, arrastrando a Ethan con ella. «No hagas ninguna tontería», gritó. «Si alguien se atreve a seguirnos, lo mataré». Entonces, antes de que nadie pudiera detenerla, Serena abrió de par en par la puerta trasera y sacó a Ethan fuera. En la oscuridad, unos pasos apresurados resonaron en el camino de grava, seguidos por el portazo de una puerta de coche y el rugido de un motor. El coche de Serena salió disparado del camino de entrada, con los neumáticos chirriando sobre la grava, dejando una nube de polvo antes de desaparecer en la noche. Nathan corrió hacia la puerta, con los ojos fijos en las luces traseras que desaparecían con furia desesperada. Se volvió hacia Marcus, con la voz rugiente. «¿Dónde está el coche rastreador? ¿A dónde va?» Marcus ya estaba sacando su teléfono, comprobándolo rápidamente. «Señor, puse un rastreador GPS en su coche antes, como usted ordenó. Se dirige al norte de la ciudad». Nathan no perdió más palabras. Corrió hacia el sub negro, aparcado enfrente. «Síguela ahora mismo. Cada segundo que pasa pone a mi hijo en más peligro». Vivian corrió tras él, con voz urgente. «Yo también voy. Sé a dónde puede ir». Nathan se detuvo un momento y la miró con recelo. Vivian habló rápidamente. Oí a la señora Webb mencionar una casa antigua al norte, la casa de Catherine, antes de casarse.
Serena habló de ella cuando había estado bebiendo. Está obsesionada con ese lugar. Nathan asintió brevemente. Sube. Marcus se subió al asiento del conductor. Nathan y Vivian se subieron atrás. El todoterreno se adentró en la noche, siguiendo el rastro del coche, llevando al único hijo del jefe de la mafia, persiguiendo a una mujer trastornada que lo había perdido todo y no tenía nada que perder. La persecución a vida o muerte había comenzado, y Nathan sabía que tenía que encontrar a Ethan antes de que fuera demasiado tarde. El todoterreno negro se adentró en la autopista, atravesando la noche oscura como la boca del lobo con sus deslumbrantes faros. Nathan se sentó en el asiento trasero, con la mirada fija en la pantalla del GPS, donde un pequeño punto rojo seguía avanzando hacia el norte sin detenerse. Vivian se sentó a su lado, con el rostro pálido como el papel y la mano agarrada al tirador de la puerta con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. Marcus estaba al volante, con el pie pisando a fondo el acelerador y el motor rugiendo como un depredador en persecución. Se dirige hacia el norte, informó Marcus. No aparta la vista de la carretera hacia los suburbios. Su velocidad sugiere que conduce muy rápido, probablemente a más de 160 km/h. Vivian miró fijamente la pantalla, frunciendo el ceño cuando algo le vino a la mente. Espera, ¿esa dirección? ¿No es ese el antiguo barrio? Nathan se volvió hacia ella. ¿Qué antiguo barrio? Vivian se lo explicó rápidamente. Oí a la señora Webb mencionarlo cuando hablaba con las otras criadas. La antigua casa de Catherine en las afueras, donde vivía antes de casarse contigo. Serena habla de ello cuando bebe sola en su habitación. La señora Webb dijo, Serena está obsesionada con ese lugar. Siempre murmura para sí misma sobre esa casa como si fuera algo terriblemente importante. Nathan lo comprendió de repente y sintió un pinchazo en el pecho como si le hubieran clavado un cuchillo. La antigua casa de Catherine, el lugar donde vivía antes de que él llegara y la sacara de una vida normal para llevarla a su peligroso mundo subterráneo. Y más que eso, era la ruta que Catherine había recorrido en ese fatídico día hace 4 años. La carretera donde se estrelló y murió. Marcus, ve allí, ordenó Nathan con la voz tensa por la tensión. Sé a dónde va, en el coche, acelerando. Serena estaba al volante con los ojos desorbitados y las manos temblorosas. Conducía como una loca, saltándose semáforos en rojo, cruzando carriles, sin importarle en absoluto las normas de tráfico. A su lado, Ethan se acurrucaba en el asiento del copiloto, con el rostro bañado en lágrimas y el cuerpo luchando contra el cinturón de seguridad que lo mantenía inmovilizado. ¡Cállate!, gritó Serena, con la mirada oscilando locamente entre la carretera y el niño que lloraba. ¡Cállate! 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 Pero Ethan no paraba. Por primera vez en 4 años, atrapado en la oscuridad de los sedantes, el niño encontró su voz y la utilizó para llamar a la persona en la que más confiaba, la que lo había sacado del infierno, la que le había enseñado lo que era el amor. ¡Viven!, gritó Ethan, con la voz quebrada por el miedo y la desesperación. ¡Vivian! 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 En el todoterreno que los perseguía, Nathan oyó de repente ese grito salir del pequeño altavoz del salpicadero. Marcus había colocado un dispositivo de escucha en el coche de Serena días atrás, siguiendo las órdenes de Nathan, y ahora los gritos desesperados de Ethan llegaban directamente a sus oídos. ¡Viven! 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 Nathan se quedó rígido, con el corazón oprimido como si un puño lo hubiera apretado. Su hijo estaba llamando a alguien. Por primera vez en 4 años, el chico estaba llamando claramente a alguien por su nombre. Pero ese nombre no era papá. No era Nathan, era Viven, la criada con los guantes de goma amarillos. La mujer a la que Nathan nunca se había molestado en ver realmente. La que se había colado en la habitación de su hijo por la noche para cogerle de la mano y susurrarle cuentos de hadas. Era ella a quien Ethan llamaba en sus momentos más desesperados. Era ella en quien su hijo confiaba y a quien amaba. El dolor desgarró el pecho de Nathan, no por celos, sino por culpa. ¿Dónde había estado durante 4 años, cuando su hijo necesitaba a alguien en quien confiar? ¿Qué había estado haciendo mientras Ethan estaba atrapado en la oscuridad y nadie escuchaba sus gritos? ¿Había dejado que una extraña hiciera lo que él, como padre,
debería haber hecho. Vivian se sentó a su lado, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas, mientras escuchaba a Ethan llamarla. Levantó una mano para taparse la boca, luchando por contener un sollozo. Ethan, susurró con voz ronca. Aguanta un poco más, ya voy. Nathan apretó los dientes y se volvió hacia Marcus con los ojos inyectados en sangre. Más rápido, más rápido. Mi hijo me necesita. El coche de Serena se detuvo frente a una casa abandonada, escondida detrás de hileras de árboles imponentes. La tenue luz de la luna se derramaba, cubriendo la vieja estructura con una bruma plateada fantasmal. Esta era la casa de Catherine antes de casarse con Nathan, el lugar donde había vivido los años más tranquilos de su vida, y también el lugar más cercano a la fatídica carretera donde había sufrido un accidente y había muerto 4 años antes. Serena sacó a Ethan del coche, lo arrastró hasta la casa abandonada, subió la escalera de madera podrida y salió al balcón del segundo piso. Desde allí podía ver la autopista serpenteando en la distancia, la carretera por la que su hermana había conducido por última vez, la carretera que Serena había convertido en el lugar de descanso de Catherine con sus propias manos. Minutos más tarde, el SUV negro de Nathan se detuvo con un chirrido de frenos frente a la casa. Nathan salió disparado, corrió hacia el edificio y se quedó paralizado cuando miró hacia el balcón del segundo piso. Serena estaba allí de pie, con la espalda apoyada en la barandilla podrida, con ambos brazos fuertemente ceñidos al cuerpo de Ethan. Estaba tan cerca del borde que un pequeño empujón los haría caer a ambos al duro suelo. Un paso más y los soltaré, Serena gritó, y su aguda voz resonó en la tranquila noche. ¿Quieres ver si lo hago? Nathan levantó ambas manos, forzando su voz a mantenerse firme, aunque su corazón latía con fuerza. Serena, cálmate. ¿Qué quieres? Dinero. Te daré todo el que quieras. Libertad. Te dejaré salir del país y nadie te perseguirá. Lo que quieras, te lo daré. Solo deja ir a Ethan. Serena se rió como una loca. Su risa resonó en la noche como el graznido de un cuervo. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. ¿Crees que el dinero lo arregla todo? ¿Crees que eres alguien? El gran jefe de la mafia. Tienes todo el dinero y el poder del mundo, pero no puedes comprar lo que yo quiero. Nathan intentó dar un paso cauteloso hacia ella. Su voz era más suave. No quieres hacer esto. Ese es Ethan. Es tu sobrino. Es sangre de Catherine. Sangre de tu hermana, Catherine. El nombre golpeó a Serena como un detonador. Gritó con voz aguda y llena de odio. Catherine, siempre Catherine. Toda mi vida he oído ese nombre. La hermosa Catherine. La perfecta Catherine. Catherine, amada por todos. Odio ese nombre. La odio. Odio todo lo que ella representaba. Mientras Nathan intentaba ganar tiempo y mantener la atención de Serena, Vivian salió silenciosamente del todoterreno. Se dirigió hacia la casa con pasos lentos y nada amenazantes, como si simplemente estuviera dando un paseo por el parque en una tarde cualquiera. Nathan la vio y gritó, «Vivian, detente, no te acerques». Pero Vivian no se detuvo. Siguió caminando, con sus ojos marrones fijos en el balcón, encontrando la mirada enloquecida de Serena. Entonces habló, con una voz extrañamente tranquila en medio de la tensión sofocante. «Serena, sé que estás sufriendo». Serena bajó la mirada, entrecerrando los ojos con desdén. «¿Qué sabes tú? No eres más que una sirvienta, una criada barata. ¿Qué sabes tú de mi dolor?» Vivian no se inmutó. Siguió caminando y hablando. «Sé lo que se siente al ser abandonada. Sé lo que se siente al no ser amada. Sé lo que se siente al estar en la oscuridad y ver cómo otras personas tienen todo lo que tú siempre has deseado. Sé lo que se siente al ser invisible, como si no existieras, como si solo fueras la sombra de otra persona». Serena vaciló. Las palabras de Vivian le llegaron como agujas clavadas directamente en el corazón. Miró fijamente a la criada que estaba en el patio, y por primera vez vio algo en los ojos de Vivian. No era miedo, ni desprecio, sino comprensión, la comprensión de alguien que había vivido en la oscuridad, que había conocido la soledad y el abandono.
Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Serena. Las primeras lágrimas reales que derramaba después de años de llevar una máscara. Miró a Vivian con la voz temblorosa. No lo entiendes. No puedes entenderlo. Vivian levantó la barbilla, con la voz aún tranquila, pero llena de una profunda sinceridad. Entonces déjame entenderlo. Cuéntamelo. Llevas demasiado tiempo sufriendo. Has estado sola durante demasiado tiempo. Déjame escucharte. Vivian siguió hablando, con voz suave, pero con un peso que no se podía negar. Catherine se ha ido. Serena lleva muerta 4 años. No puedes ganar a alguien que ya está muerto. Hagas lo que hagas, Catherine siempre será la persona que todos querían. Siempre será la perfecta en la memoria de la gente. Y tú te estás convirtiendo en un monstruo. Hacer daño a Ethan no alivia tu dolor. Solo te convierte en lo que más odias. Serena temblaba. Las palabras de Vivian golpeaban el muro que Serena había construido durante tantos años como martillazos. Su voz se quebró, débil y desesperada. No lo entiendes. No puedes entenderlo. Nadie me entiende. Entonces, como si se rompiera una presa, todo lo que Serena había guardado dentro de sí durante toda su vida comenzó a salir a borbotones. Gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Catherine me lo robó todo. Desde que éramos niñas, desde el momento en que tuve edad suficiente para comprender el mundo que me rodeaba, mi padre la quería, la mimaba, le daba todo. Mi madrastra también. Solo tenía ojos para Catherine. Me trataba como si no existiera. Luego llegó Nathan, y por supuesto amaba a Catherine, se casó con Catherine, le dio una vida de ensueño. ¿Y yo qué era yo? No era más que una sombra, la hija bastarda. Nadie quería mirarme, nadie me reconocía, nadie me quería. Nathan estaba de pie en el patio, escuchando cada palabra. Su cuerpo se tensó como un cable. Quería gritar, quería subir corriendo y arrancar a Ethan de los brazos de Serena, pero sabía que cualquier movimiento brusco podría poner en peligro a su hijo. Lo único que podía hacer era quedarse allí, con los puños apretados, y escuchar. Serena seguía gritando, con la voz enloquecida y llena de odio. El accidente. Todos piensan que fue un accidente. Todos piensan que Catherine tuvo mala suerte. Todos lloraron por ella, pero nadie sabe la verdad. Nathan rugió desde abajo, su voz resonando como un trueno en la noche. ¿Qué le hiciste al coche de Catherine? Serena lo miró, con los ojos desorbitados y desquiciados. Entonces gritó la verdad que había enterrado durante 4 años. Saboteé los frenos. La maté. Maté a mi hermana perfecta. Un silencio sepulcral se apoderó de la casa abandonada. Nathan se quedó de pie como si le hubiera alcanzado un rayo, con todo el cuerpo temblando por la furia que hervía en sus venas. Catherine no murió en un accidente. Su esposa había sido asesinada. Asesinada por su propia hermana, continuó Serena, con la voz ahogada entre sollozos. Solo quería que muriera. No sabía que Ethan estaba en el coche ese día. Cuando sobrevivió, pensé que era una oportunidad. Si se quedaba en estado vegetativo, Nathan lo olvidaría, me lo entregaría para que lo cuidara, se volvería lentamente hacia mí. Tendría todo lo que Catherine tenía. Por fin, sería amada. Mientras Serena lloraba y perdía la concentración, Ethan vio su oportunidad. Ya no era el niño indefenso y aturdido por los sedantes. Abrió la boca y mordió con fuerza el brazo que lo sujetaba. Serena gritó de dolor. Un instinto la hizo aflojar el agarre por un segundo, y ese segundo fue todo lo que Ethan necesitó. Se liberó y corrió hacia las escaleras con sus pequeñas piernas rápidas y seguras. Nathan subió las escaleras como una flecha, dando 2 y 3 pasos a la vez, y atrapó a su hijo en sus brazos a mitad de camino. Abrazó a Ethan con fuerza, apretando el pequeño cuerpo del niño contra su pecho, como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo de nuevo. Marcus se abalanzó al balcón justo después, derribó a Serena al suelo y le esposó las muñecas antes de que pudiera reaccionar. Serena yacía sobre las tablas de madera podridas, gritando y sollozando como una loca. Merezco ser amada, merezco ser amada. ¿Por qué nadie me ama? ¿Por qué? Vivian subió corriendo las escaleras, se abalanzó sobre Nathan y Ethan y los abrazó a ambos, con las mejillas empapadas de lágrimas.
Los tres se quedaron allí, abrazados en la casa abandonada, bajo la tenue luz de la luna, frente a los gritos desgarradores de la mujer que había causado toda esta tragedia. Ethan sollozaba en los brazos de su padre y de Vivian, pero ya no eran lágrimas de miedo. Eran las lágrimas de un niño que por fin se sentía libre, por fin a salvo en los brazos de las personas que lo querían. Y Nathan, el frío y despiadado jefe de la mafia, por primera vez en 4 años, dejó que las lágrimas le resbalaran por las mejillas sin intentar ocultarlas. La justicia se hizo rápidamente en las semanas siguientes a aquella horrible noche. Ahora, 6 meses después, la verdad había quedado plenamente documentada y las heridas comenzaban a cicatrizar. Nathan estaba sentado en su estudio y delante de él había una gruesa pila de documentos que contenían los resultados de la exhaustiva investigación que había ordenado. En primer lugar, estaban los resultados de las pruebas de ADN. Ethan era el hijo biológico de Nathan Blackwell al 100%. No había ni una pizca de duda, ni un solo porcentaje de error. Serena había mentido sobre la aventura de Catherine. Había inventado la historia de otro hombre para perturbar a Nathan, para que cuestionara a su esposa, para justificar el crimen que había cometido. Catherine nunca había traicionado a su marido. Había amado a Nathan con todo su corazón hasta el último segundo de su vida. Nathan cerró los ojos, sintiendo como si le hubieran quitado un peso de encima. Al menos, el recuerdo de Catherine permanecía intacto y puro. A continuación vinieron los hallazgos sobre el accidente de coche de 4 años antes. La policía había reabierto el caso con las nuevas pruebas que Marcus había reunido. Se localizó y se interrogó al mecánico que había reparado el coche de Catherine. Admitió que después de terminar el trabajo, una mujer había acudido al taller y había pedido revisar el coche a solas. Esa mujer era Serena Cross. Los expertos forenses volvieron a examinar lo que quedaba del vehículo y confirmaron que el sistema de frenos había sido saboteado deliberadamente. No se trataba de un accidente, era un asesinato. Serena Cross fue acusada de asesinato en primer grado, junto con una larga lista de cargos adicionales que incluían maltrato infantil, envenenamiento, secuestro y acusación falsa, con pruebas irrefutables y su propia confesión ante múltiples testigos. La sentencia prevista era cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca volvería a ver la luz del sol de la libertad. El doctor Howard Preston tampoco se libró. Bajo interrogatorio, lo confesó todo. Serena le había pagado para que recetara sedantes a Ethan, le había exigido que falsificara los registros médicos y había convertido a un niño sano en un vegetal durante 4 años. Le retiraron la licencia médica de forma permanente y fue acusado de cómplice de maltrato infantil. Su carrera y su vida habían terminado. De vuelta en la mansión, Nathan convocó a todo el personal en el gran vestíbulo. La anciana ama de llaves que llevaba 20 años trabajando allí se derrumbó de rodillas a los pies de Nathan, con el rostro arrugado empapado de lágrimas. Se atragantó, lo sabía. Sabía que algo iba mal. Veía a Serena darle la medicina al niño cada mañana. Veía cómo cambiaba el niño después de cada dosis. Pero tenía miedo. No me atrevía a decir nada. Por favor, perdóneme. Nathan la miró con ojos fríos como el hielo. Su silencio hizo que mi hijo soportara 4 años de infierno. Lo vio sufrir todos los días y no hizo nada. Salga de mi casa ahora mismo. La señora Webb sollozó mientras la sacaban de la mansión. Y no fue la única. Todos los empleados que lo sabían y optaron por el silencio, todos los que hicieron la vista gorda ante el sufrimiento de un niño, fueron despedidos sin piedad. Nathan no tenía paciencia para la cobardía. Lo único positivo en toda esa oscuridad fue la recuperación de Ethan. Una vez que dejaron de administrarle sedantes, el niño se recuperó a una velocidad asombrosa. Empezó a hablar más, a caminar con normalidad. Incluso corría por el jardín con una risa alegre que resonaba por toda la mansión. El pediatra que contrató Nathan lo examinó y confirmó que Ethan no tenía ningún daño cerebral permanente. El niño se la estaba recuperando de forma notable. Necesitaba tiempo para curar tanto su cuerpo como su espíritu. Cada paso que daba sobre el césped era una victoria de la ciencia médica, la fisioterapia y, sobre todo, del amor inquebrantable de Nathan y Vivian. Una tarde Nathan llamó a Vivian a su estudio. Ella entró con expresión preocupada,
sin saber qué quería decirle su jefe. Nathan se quedó junto a la ventana, mirando al jardín donde jugaba Ethan, y luego se volvió hacia ella. Su voz era baja y sincera. «Gracias, Vivian. Salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí». Vivian bajó la cabeza y sintió que se le enrojecían las mejillas. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Y ahora que todo ha terminado, creo que debería irme. Mi trabajo aquí ha terminado». Nathan se acercó, se detuvo frente a ella y la miró con una sinceridad que ella nunca había visto en este hombre. «Quédate, no como criada. Ethan te necesita como tutora. Confía en ti más que en nadie en este mundo». Hizo una pausa y luego añadió, con voz más suave, «Y yo también». Vivian levantó la cabeza, miró a Nathan a los ojos y, por primera vez, no vio a un frío jefe de la mafia, sino a un padre que intentaba reparar lo que se había roto. Un hombre en busca de la redención. Asintió con la cabeza. «Me quedaré». La mansión que antes era fría y lúgubre como una prisión había cambiado por completo. Las pesadas cortinas fueron sustituidas por cortinas ligeras y transparentes que dejaban entrar la luz del sol en todos los rincones. Las risas de los niños resonaban en los pasillos, el sonido de pequeños pies corriendo por los suelos de madera, voces alegres que gritaban en juguetones estallidos. Ya no era una casa de oscuridad y secretos, era un verdadero hogar. Ethan asistía normalmente a la escuela primaria, cercana a la finca, y se integró rápidamente con sus compañeros de clase. Ya no era el niño encogido en sí mismo, en una silla de ruedas con los ojos vacíos. Era un niño de 6 años vivaz, travieso y rápido, el más rápido de su clase. Su maestra no dejaba de elogiar su inteligencia y lo rápido que aprendía. El médico dijo que 4 años de intoxicación con sedantes no le habían dejado daños físicos permanentes, pero el espíritu de Ethan necesitaría tiempo para sanar. Afortunadamente, tenía a Vivian a su lado. Vivian se había convertido oficialmente en la tutora de Ethan. Ya no era la criada con guantes de goma amarillos que fregaba los suelos, sino que le ayudaba con los deberes todas las tardes. Le leía cuentos de hadas todas las noches y era la primera persona a la que buscaba cuando las pesadillas le despertaban en la oscuridad. Además de cuidar de Ethan, Vivian volvió a la universidad para terminar la carrera de psicología que se había visto obligada a abandonar años atrás. Nathan le pagó la matrícula completa, pero Vivian insistió en que le devolvería cada $1 después de graduarse, una vez que tuviera un trabajo estable. No quería deberle nada a nadie. Aunque esa persona fuera Nathan Blackwell, Nathan también había cambiado. El frío jefe de la mafia de ayer ahora llegaba a casa más temprano, pasaba más tiempo con su hijo y sonreía más. Seguía dirigiendo su imperio del hampa. Seguía siendo el hombre poderoso al que todo Chicago trataba con cautela. Pero en el momento en que cruzaba las puertas de la mansión, se convertía en un padre normal. Un hombre normal que aprendía a amar de nuevo desde el principio. Lo que creció entre Nathan y Vivian no fue amor a primera vista. No llegó en un momento dramático ni con un beso inesperado. Se construyó lentamente, día a día, desde el respeto hasta la confianza, y luego desde la confianza hasta algo más profundo. Ninguno de los dos se atrevía a nombrarlo. Era por las mañanas, cuando los tres se sentaban a desayunar, Ethan charlaba sobre el sueño que había tenido la noche anterior. Vivian se reía y le pedía más detalles, y Nathan los observaba con una sonrisa tranquila en los labios. Era a altas horas de la noche, después de que Ethan se durmiera, cuando Nathan y Vivian hablaban en la sala de estar sobre la vida, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre cosas que nunca habían compartido con nadie más. Era en las miradas furtivas cuando pensaban que el otro no prestaba atención. Las sonrisas compartidas cuando Ethan hacía alguna tontería, el roce accidental de las manos que los sobresaltaba a ambos. Esa tarde, Nathan llegó a casa antes de lo habitual. Cuando entró en el jardín, vio a Ethan corriendo con unos niños del vecindario por el césped verde. El niño iba muy por delante, con sus pequeñas piernas moviéndose rápidamente y su pelo castaño ondeando al viento. Cruzó la línea de meta en primer lugar y se giró con una sonrisa radiante cuando vio a su padre. «Papá, soy el más rápido». Ethan corrió hacia Nathan, con los brazos levantados para que lo cogiera. Nathan se rió, se agachó,
Cogió a su hijo en brazos y lo hizo girar hasta que el niño chilló de risa. Lo has hecho muy bien. ¿Quién te ha enseñado a correr tan rápido?, preguntó Ethan, todavía jadeando por la carrera. Me lo enseñó Vivian, respondió Nathan. Dijo que aprendió a correr para coger el autobús cuando era pequeña, porque si lo perdía, le dolían los pies de tanto caminar. Nathan levantó la vista hacia el porche, donde Vivian estaba apoyada contra una columna, observando a padre e hijo con una sonrisa amable. El sol dorado de la tarde iluminaba su rostro, haciendo brillar sus cálidos ojos marrones. Y en ese momento, Nathan sintió algo que creía haber perdido para siempre tras la muerte de Catherine. Felicidad. Entra y bebe un poco de agua. Nathan sentó a Ethan y le revolvió el pelo. Quiero hablar con Vivian un momento. Ethan miró a su padre y luego a Vivian, con una sonrisa pícara en el rostro. Papá quiere hablar de cosas de adultos otra vez. Entonces, antes de que Nathan pudiera reaccionar, el niño se rió y corrió hacia adentro, dejando a Nathan y Vivian de pie en el jardín bañado por el sol, rodeados por el canto de los pájaros y el suave aroma de las flores. Nathan y Vivian se quedaron de pie uno frente al otro en el jardín. El sol de la tarde, de color miel dorado, se derramaba sobre sus hombros e iluminaba su cabello castaño y sus cálidos ojos. Nathan respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para decir lo que necesitaba decir. El abogado me ha llamado hoy. Vivian lo oyó y su rostro se tensó de preocupación al instante. ¿Es algo sobre la custodia? ¿Serena ha hecho algo desde la cárcel? Nathan negó con la cabeza. No, no es sobre Ethan. Han llamado por tu contrato de trabajo. Vivian palideció y su corazón pareció saltarse un latido. ¿Qué había hecho mal? ¿Se había acercado demasiado a esta familia? ¿Había cruzado una línea que un tutor no debía cruzar? Lo he hecho. Hago algo mal. Nathan la miró con una ternura que ella nunca había visto antes en él. Quiero rescindir el contrato. A Vivian se le encogió el corazón. Sabía que este día llegaría. Ella solo era una criada, una tutora temporal, alguien que no pertenecía al mundo de Nathan Blackwell. Bajó la cabeza y dijo con voz débil y temblorosa. Lo entiendo. Si necesita que me vaya, haré las maletas esta noche. Pero Nathan se acercó y se detuvo justo delante de ella. No lo entiendes, Vivian. No quiero que sigas siendo una empleada. Vivian levantó la cabeza, con los ojos llenos de confusión. Nathan continuó, con voz baja y sincera. Cuando llegué a casa ese día y te vi en el jardín con Ethan, no solo vi a una niñera. Vi lo que le había faltado a esta casa durante 4 años. Vi lo que yo había estado echando de menos durante 4 años. Luz, risas, calidez. Hizo una pausa y luego continuó. Estos últimos 6 meses, me has enseñado a ser padre. Me has enseñado que el dinero y el poder no significan nada si no hay nadie con quien compartir las risas. Me has enseñado que el amor no se puede comprar con dólares. Hay que construirlo con tiempo y sinceridad. Nos has salvado, Vivian, tanto a Ethan como a mí. Nathan metió la mano en la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Luego levantó la tapa. Dentro había un delicado collar de platino con un colgante finamente elaborado con forma de pequeño avión de papel. Vivian lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Fue lo primero que dibujó Ethan cuando se recuperó. Nathan explicó. ¿Un avión de papel? Dijo. Simbolizaba la libertad, poder volar a cualquier lugar que quisieras sin que nadie te detuviera. Hice que alguien lo convirtiera en un collar para ti. Sacó el collar y se lo colocó con delicadeza alrededor del cuello a Vivian. No te estoy proponiendo matrimonio. Todavía no. Sé que necesitas terminar la escuela. Necesitas tu propio camino. Necesitas demostrarle al mundo y a ti misma que puedes valerte por ti misma. Respeto eso, pero quiero que te quedes. No como personal ni como tutora, sino como familia, los tres. Sin contratos, sin límites, sin distancias. Solo nosotros. A Vivian se le llenaron los ojos de lágrimas y ya no pudo contenerlas. Le resbalaron por las mejillas. Pero no eran las lágrimas de dolor que había derramado tantas veces en su vida. Eran lágrimas de felicidad. Tú y Ethan también me habéis salvado, susurró con voz entrecortada. No tenía nada antes de venir aquí. Ni familia, ni hogar, ni futuro. Ethan me dio una razón para vivir. Me dio a alguien a quien amar y proteger.
¿Y tú? Tú me diste un lugar al que pertenecer. Vivian asintió. Luego se puso de puntillas y rodeó a Nathan con los brazos. Él la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el calor de su cuerpo se filtraba en el frío espacio de su pecho. Entonces se besaron. Su primer beso, lento, dulce, lleno de promesas. No fue un beso ardiente de pasión, sino el beso tierno de dos almas que se habían encontrado después de tanto sufrimiento. Papá y Vivian se están besando. ¡Qué asco! La voz de Ethan resonó desde el porche, haciéndolos sobresaltar y separarse. Estaba allí de pie con un vaso de agua en la mano, con el rostro torcido como si acabara de morder un limón. Nathan y Vivian se miraron y ambos se echaron a reír. Ethan corrió hacia ellos, se interpuso entre ellos y los tres se abrazaron en el jardín, bañados por la luz del atardecer. «Quiero que vayamos a la playa mañana», dijo Ethan, con los ojos iluminados. Vivian nunca ha visto el océano. Nathan miró a Vivian con sorpresa. «¿En serio? ¿Nunca has visto el mar?» Vivian se sonrojó un poco avergonzada. «No fui a muchos sitios cuando era pequeña. El mar siempre fue un sueño lejano para mí». Nathan sonrió, la sonrisa más cálida que había tenido desde que Catherine murió. «Entonces haz las maletas. Mañana iremos a la playa. Pasado mañana iremos a la montaña. Tenemos toda una vida para recuperar el tiempo perdido». Los tres entraron juntos en la casa. Una cálida luz amarilla se derramaba desde el interior para darles la bienvenida. Nathan observó a Vivian cogida de la mano de Ethan, observó a su hijo hablando sin parar sobre las olas y los castillos de arena, y se dio cuenta de algo. La felicidad había entrado en su vida por la puerta trasera con un uniforme verde barato y unos guantes de goma amarillos brillantes. No llegó de la forma que él esperaba. No llegó como él había imaginado. Pero llegó y era real. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando que el jardín se sumergiera en la suave oscuridad de la noche. Ese jardín ahora guardaba un secreto. El secreto de cómo un par de guantes amarillos baratos habían cambiado el destino de tres almas para siempre. Su historia no terminó con la conocida frase, «Vivieron felices para siempre». Terminó con algo mejor, más verdadero y más hermoso. Fueron valientes y vivieron de verdad. La historia termina aquí. De esta historia podemos extraer muchas lecciones valiosas para la vida. En primer lugar, el amor sincero no necesita dinero ni estatus. Solo necesita un corazón que sepa cuidar y esté dispuesto a sacrificarse. Viven no tenía nada más que su bondad. Sin embargo, salvó a un niño de una forma que millones de dólares no podrían haberlo hecho. En segundo lugar, nunca permanezcas en silencio ante el mal, porque el silencio es complicidad. En tercer lugar, la familia no es una cuestión de sangre. Se trata de las personas que están dispuestas a apoyarte en los momentos más difíciles. Y por último, la felicidad a veces llega de donde menos te lo esperas, siempre y cuando abras tu corazón para recibirla. Gracias por seguir la historia hasta el último minuto. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Te ha recordado a algo de la vida real? Deja un comentario y comparte lo que hay en tu corazón. Queremos escucharte de verdad. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y compartir el video con tus seres queridos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias que te traemos cada día. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida llena de alegría y días llenos de calma y paz. Adiós y hasta el próximo video.